Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Si lo tienen, voy a leer. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tus rostros, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esta mañana quisiera compartir sobre el verdadero templo de Dios. La Biblia habla sobre el templo de Dios. La Biblia nosotros podemos ver con diferente enfoque, porque la Biblia nos quiere hablar muchos secretos de los reinos de Dios. Pero esta mañana quisiera compartir con ustedes sobre el templo de Dios. El primer templo bíblicamente fue Adán, que Dios creó y lo puso en el medio del huerto de Edén. Adán fue creado conforme la imagen de Dios. Tenía una perfecta condición en que Dios pudo habitar. Por eso nosotros cuando leemos que el libro del Génesis capítulo 2 y 3, Adán era muy, ¿cómo podríamos decir?, inteligente o prudente. Lo que llama nuestra atención, un día Dios a Adán envió todos los animales del campo, del huerto, y quería ver que Adán, cómo se reacciona. Adán al ver a cada animal empezó a poner un nombre, como Adán llamaba a cada animal y cada especie, llegó a ser su propio nombre. Entonces podemos entender, Adán fue quien puso que el nombre a todos los animales. Ustedes, que el nombre de cuántos animales saben ustedes. Muy pocos, ¿no? Si les preguntaría cuántos animales ustedes, nombre de cuántos animales saben, unos 20, 30 animales cuando ustedes mencionan, luego ya se sentiría bastante difíciles. Pero podemos ver, Adán, a cada animal, él puso nombre. Yo también siendo pastor de la iglesia por mi carácter de persona que soy pastor, muchos hermanos que se casan cuando estén dar a luz sus hijos, y me pide un nombre, pastor, por favor, que considere que haga un nombre para mi hijo y mi hija. Al principio para mí no fue tan difícil porque el número de los hermanos no eran tantos. Pero conforme al crecimiento del número de hermanos, empezaron a nacer muchos hijos, que muchas hijas. Y para poder poner un nombre a cada bebé es bastante difícil. Además, que el nombre de una persona que toda su vida lleva aquel nombre como medio juego
O de esta forma no se puede poner un nombre, debe ser un nombre que tiene un significado. ¿Qué pasa? No es fácil. Después de dar unos 20 nombres, ya me era difícil. Cuando yo vivía dirigiendo la iglesia del Perú, o sea, de nivel de nuestra misión, he visto que muchos peruanos tenían nombres muy, muy raros. Entonces, algunos nombres imposible identificar de qué nacionalidad, de dónde originó. Y al preguntarlo me contestaba, por no saberlo, qué poner por nombres y ver el calendario conforme que la fecha no tía de cuál santos pone el mismo nombres. Y también algunas personas de actores de películas que les gustó, de un hijo del pastor David, es un ministro de nuestra misión en Perú, su nombre es Taigor. Ya al principio no entendí, por primera vez escucho este nombre Taigor, ¿qué significa? Él con una sonrisa me miró, ay pastor, mi papá estaba loco. ¿Y por qué? Pastor, mi papá y mi mamá se conocieron en un gimnasio del taekwondo. Les gustaba karate. ¿Y qué pasó en aquel tiempo? Una película de acción estaba, demanda muchas personas ver esa película. El nombre del actor principal era Taigor, pero mi papá, ya que no sabe nada del inglés, pensó que Taigor es un nombre, puso por mi nombre Taigor, pero en realidad era un nombre en inglés, Tiger, o sea, el tigre. Pero mi papá oyó mal y puso por mi nombre Taigor. Por eso yo soy Taigor. Ni tigre tampoco Tiger, sino Taigor. Taigor es su nombre. Bueno, de toda la manera, él lleva su nombre con un poco de pena, Taigor. Entonces me era difícil porque poner el nombre de tantos bebés y en realidad a veces me confundo, ¿no? Yo mismo di un nombre a un bebé y después de un tiempo, cuando él viene con su hijo, con su papá, yo pienso, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Entonces, yo le di un nombre, pero no me acordaba. Entonces, era bastante difícil. Pero imagínese, Adán a todos los animales puso nombres. Entonces, y creo que también a las plantas, árboles, hierbas, conforme Adán a cada cual como llamaba, llegó a ser su propio nombre. Podemos entender que en Adán reposaba una gran sabiduría y gran poder, y los animales lo respetaban, lo temían. Entonces podemos entender que el hombre que fue creado por Dios antes de la caída en el pecado no era un hombre inútil, un hombre vil, sino un hombre honrado, un hombre muy prudente. Entonces Adán, por medio de la conexión con Dios, y también en Adán no había conciencia de pecados, solo creía todo lo que Dios que le decía, estaba en un estado de inocencia, inocente, limpio, santo. Y Dios pudo habitar en el corazón de Adán. Según el libro de Efesios capítulo 1, Dios nos ha creado para hacer su alabanza, dice, que alabanza de Él. Y por medio del hombre
Dios quería manifestar su sabiduría y su poder en la tierra. Pero se puede decir, Adán era el primer templo de Dios. Pero ¿qué pasa? Nuestro Dios es un Dios santo, limpio. Como el libro de Salmos dice, nuestro Dios no es un Dios que se complace en maldad. El malo no puede habitar, nada del pecado, nada de lo sucio puede habitar con él. Pero ¿qué pasa? Adán oyó la voz de Satanás y cae en pecados. Entonces, por su desobediencia a la imagen de Dios que había en Adán, y se va de Adán. Y Dios, desde aquel día, no pudo habitar más en Adán. Ya no sé, cuando Adán fue contaminado y corrompido, no se pudo comunicar y no se pudo entender más con Dios. Porque nosotros podemos encontrar que el primer conflicto, ¿no? Cuando Dios empezó a llamar a Adán, ¿dónde estás tú? No contesta. ¿Y dónde estás tú, Adán? No contestas. Nuestro Dios es todopoderoso. Claro que Él sabía dónde estaba Adán, pero su principal carácter era ese espíritu que nos ha creado conforme a su imagen, quiere que por su buen ánimo voluntario se presente, pero Adán ya no quiso presentarse, porque está con problemas. Entonces Dios se lo llamaba, ¿dónde estás tú? Y finalmente Adán contesta, estaba escondido debajo de la sombra del árbol de higo, que dice, cuando oí tu voz, tuve miedo. Ya el miedo ¿de dónde nace? El miedo nace de la conciencia de pecado. Antes de que la conciencia del pecado se introdujera en Adán, Adán estaba en un estado de inocencia, inocente, limpio. Entonces, delante de Dios, él no sintió nada de algún, como digo, alguna barrera. Cuando quiera él pudo acercarse a Dios, pero cayó en pecado y en su corazón entró conciencia del pecado, que la conciencia del pecado produce el miedo. Algunos de ustedes que son muy, muy miedosos, fácilmente se agarra con el miedo, ¿sabe por qué? Ustedes cometen algunos pecados, abrazan algún pecado, el pecado produce el miedo en sus corazones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios lo llamó, ¿dónde estás tú? Adán contestó, cuando oí tu voz tuve miedo. Ya por primera vez de la boca de Adán sale una palabra, el miedo. Como segunda de Timoteos, Dios dijo, el corazón que Dios nos ha dado no es el miedo, no es el espíritu de cobardía, sino el poder del dominio propio. Dice que el miedo no se viene de Dios, el miedo que no ha nacido de Dios. Desde la boca de Adán dijo, cuando oí tu voz, tuve miedo, dice. ¿Por qué tiene el miedo? Porque él está con el otro, no con Dios, porque Dios nunca produce miedos. Cuando oí tu voz, tuve miedo porque estuvimos desnudos. Ahí podemos ver conciencia de pecado. Ya, una conciencia del pecado, Adán y Eva, ¿cómo creen? El hecho que ellos están desnudos es algo vergonzoso, algo pecaminoso. Una ciencia sobre el bien y el mal. Su propia ciencia sobre el bien y el mal es conciencia del pecado, estaba trabajando en el corazón de Adán.
Cuando oí tu voz, tuvimos miedo porque que estamos desnudos. Pero en aquel momento Adán y Eva no estaban desnudos, sino estaban vestidos de delantales hechas hoja de higos. Están vestidos, pero Adán y Eva que dice, cuando oí tu voz tuve miedo porque ellos están desnudos, pero en realidad están vestidos. Si el estar desnudo para Dios también si fuera un problema, ¿cómo Dios debería regañar a Adán y Eva? ¿Por qué estáis desnudos? Pero ¿cómo fue la contestación de Dios? ¿Quién os enseñó que estáis desnudos? Ahí podemos ver un desacuerdo entre Dios y los seres humanos. Es el primer conflicto de desacuerdos. Ellos que dicen, estamos desnudos, por eso sentimos avergonzados y tratamos de cubrirnos. Por eso no pudimos acercarnos a ti. Pero Dios que dice, ¿quién os enseñó que estáis desnudos? Un desacuerdo. La imagen de Dios se deshizo, mejor dicho, se fue de Adán y Eva. Y Dios tuvo que correrlos afuera, que fuera del huerto de Edén, porque Dios ya no pudo habitar más en Adán, no puede usar más la vida de Adán para manifestar su poder y su sabiduría. Luego Dios, conforme al paso del tiempo y la historia humana, siempre Él quiere habitar en medio de los seres humanos, porque Él ha creado los seres humanos para que ellos fueran herederos de Dios. Él nos ha creado para que nosotros fuéramos que sus hijos, sus herederos. Él quiere habitar entre los seres humanos, pero hay un impedimento. Es el pecado de ellos. Por eso, cuando Dios que liberó a los israelitas de la mano de un gran rey del Egipto, Faraón, hiriendo al Faraón al 3 meses del éxodo en el desierto de Sinai, Él quiere hacer un pacto con ellos. Él quiere habitar en medio de ellos. Pero ¿qué sucede? Los israelitas que juraron que iban a cumplir el pacto, pero ni 40 días y noche pudieron esperar en el lapso que Moisés estuvo en la cumbre de Monte Sinai. Cuando Moisés se estaba bajando de Monte Sinai, ya estaban corrompidos. ¿Qué sucede? 3,000 hombres caen por la idolatría. Y Moisés pide el perdón a Dios. Pero nuestro Dios no se puede perdonar nuestro pecado por simple una oración y confesión. Porque para Dios el pecado es el blanco de su ira. Para Dios el único trato con el pecado no es cubrirlo, esconderlo, ocultarlo. La paga del pecado es la muerte, deshacerlo, definitivamente eliminarlo. Pues la paga del pecado es la muerte. Los israelitas cayeron en pecados, estuvieron con pecados, pero quieren que Dios que habite en medio de ellos. No se puede. Entonces la llegada de Dios causó caída de 3,000 hombres. Moisés pide a Dios que Dios les acompañara. Una vez más se le llama a la cumbre de Monte Sinai y Dios otra vez escribe los mandamientos y da
el diseño del tabernáculo, el diseño de la casa de Dios que está en el cielo, abriendo el cielo en una visión, muestra a Moisés el modelo de la casa de Dios. De Moisés, conforme a aquel modelo que Dios le mostró en la cumbre de Monte Sinai, en la tierra hace una réplica, una maqueta, una copia del templo de Dios. Aquella casa de Dios de carpa, que fue llamado el tabernáculo de la reunión, fue un templo de Dios. Por falta de tiempo no les puedo explicar con muchos detalles. El tabernáculo, ya que fue creado conforme al modelo que Dios le mostró, es una forma rectangular, sin techo, tiene 4 paredes de 50 metros de largo, 25 metros de ancho, 2,5 metros de altos aproximadamente. Y estaban cubiertas las paredes por la cortina, es la cortina de lino torcido. Entonces ustedes se pueden observar. Entonces el color lino torcido para los peregrinos durante 40 años en el desierto, sus ropas, sus carpas son contaminadas, sucias, manchadas de suciedades y mugres. Y podemos imaginar, en medio del campamento de Israel está colocado el tabernáculo. ¿Cómo se ve el tabernáculo ante la vista de los israelitas? ¿Qué impresión se recibe? Y obviamente el color blanco del lino torcido se mantenía blanco. Entonces, en aquella época era el color que el más blanco que pudiera existir. Entonces, este es el color blanco a los israelitas que están vestidos de ropa sucia. Ellos muchas veces ni para beber tenían agua, se quejaba. Entonces, lavar sus ropas frecuentemente ni pudieron imaginar. De sus ropas sucias. Y sus carpas, aunque sea carpa de tela o cuero, de color oscuro, gris, mugroso. Entonces los israelitas, al salirse de sus carpas, al ver hacia sí mismo, luego cuando ve el tabernáculo, reciben una impresión que Dios es santo, ellos son pecadores, por el pecado no puede acercarse a Dios. Entonces era la única manera que Dios puede habitar en medio del campamento de Israel, hacer una réplica de la casa de Dios que está en el cielo, en la tierra, con los mejores materiales del mundo, santificar la casa y mantener la santidad, que los israelitas no se pueden ingresar ni se pueden acercarse según sus gustos, sino conforme a las ordenanzas levíticas de Dios. De esta manera podía mantener la santidad de este lugar. Más adelante Dios ordena, los hijos de Leví, los israelitas son de 12 tribus. 12 tribus originalmente son 12 hijos de Jacob, el nieto de Abraham. Entonces Jacob en los últimos años de su vida Dios cambia su nombre por Israel. Entonces de Jacob nace el nombre Israel. El nombre del país Israel proviene del nombre del Jacob, Israel. Israel tuvo 12 hijos. Entonces el país Israel se forma originalmente por 12 hijos de Jacob, 12 hijos de Israel. Cada quien llega a ser patriarca de una tribu. Son 12 tribus. Pero actualmente, ¿por qué a los israelitas los llama judíos? En realidad, llamar a ellos, a los israelitas judíos, es un mal dicho. Porque judío que se refiere de la tribu Judá, pero son de 12 tribus. ¿Y por qué los llama judíos? Porque cerca de 2000 años ellos peregrinaron, estuvieron esparcidos en todo el mundo
y luego se regresaron a restaurar la nación. No se saben de qué tribu son ellos. Ya se olvidaron. No hay manera de identificar de qué tribus. Entonces, ya que entre 12 tribus, la tribu Judá era la tribu real, porque de la tribu Judá nació el segundo rey de Israel, David. Es una tribu real y quieren ser llamados judíos. Por eso actualmente se llama judíos, pero en realidad es un mal dicho, debe llamarlo israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de Leví dedicaron en el servicio del sacerdotal, son sacerdotes. Los hijos de Leví vigilan alrededor del tabernáculo, luego el templo. Cualquier persona, quiere acercarse al templo de una manera no adecuada, advertirlos, que no se acerque. A pesar de su rango social es muy alto, pero cuando quiere meterse dentro del tabernáculo de una manera no adecuada, sacaban la espada a filo, asesinaban. Porque era la única manera de poder conservar la santidad de la casa. De Dios pudo habitar adentro de aquel tabernáculo. Pero con el tiempo que ha sucedido, los israelitas no solamente violaron los mandamientos, también violaron las ordenanzas levíticas. Cada vez que cometa algún pecado, traer una ofrenda por sus pecados, ofrecer una ofrenda de expiación por el pecado que cometió en el tabernáculo, dejaron de hacerlos. Finalmente, el tabernáculo de Moisés fue contaminado. Entonces, el pecado de Israel, que se introdujo dentro del tabernáculo, Dios no pudo habitar más en el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo de reunión ya perdió la función del templo de Dios, porque el Espíritu de Dios ya no podía habitarse, porque es un lugar contaminado. No es un lugar santo. Vamos a buscar Salmos capítulo 78. Salmos 78, versículo 59. Y 60. Si lo tienen, voy a leer Salmos 78, versículos 59 al 60. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo del Shilo, porque el tabernáculo, después que los israelitas llegaron a la tierra del Canaán, y colocó en un lugar que se llama Shilo. ¿Qué pasa? Dejó, por tanto, el tabernáculo de Shilo, la tienda en que habitó entre los hombres. Dios dejó el tabernáculo. Ya no habitaba más, porque ese templo ya no sirve, porque no se mantiene la santidad. Así pasaron cerca de 490 años, hasta que en Israel se levantara un rey muy espiritual. Es el rey David. Eso es lo que hoy yo he leído, segundo de Samuel capítulo 7. El rey David, después de 40 años, cerca de 40 años de su reinado, un día estaba sentado en el trono del rey de Israel, meditando. Él era originalmente el pastor de un pueblo muy pequeño de Israel, Belén, que andaba detrás de unas cuantas ovejas de su padre Isaí.
Pero un día Dios lo eligió, mandando el profeta Samuel, lo ungió por rey de Israel. Originalmente era una persona del campo, una persona no indicada en Israel. Él llega a ser el rey de Israel. Entonces había un poderoso enemigo, es el primer rey de Israel, el rey Saúl. Todos los días con sus 3,000 soldados, en vez de defender la nación, levantar el país, él estuvo en busca de David para matarlos. Pero con el tiempo, no por mano de David, sino Dios mismo eliminó todos los enemigos de David, lo sentó en el trono del rey de Israel. Y David estaba muy agradecido con Dios. Dios, ¿quién soy yo? Yo soy un hombre del campo, un hombre campesino, entre los 8 hijos de mi propio padre. Hasta ante la vista de mi propio padre era un hijo menospreciable. Pero tú me elegiste, me levantaste por rey de Israel. Nunca con su propia mano él quería eliminar a su enemigo, un poderoso enemigo. Dios eliminó todos los enemigos de David. Él estaba muy agradecido con Dios. Estaba meditando, ¿por qué Dios me puso en ese lugar? Entonces, en el profundo de su corazón empezó a surgirle una solicitud delante de Dios. Yo quisiera hacer una casa para Dios. Él se acordó que el tabernáculo del Shilo ya es nada más que como una cualquier carpa. Dios no se habita más. Y estoy muy agradecido con Dios. Yo quiero que mi país, exactamente mi ciudad, sea un centro de adoración a Dios verdadero. Todos los israelitas en ese lugar puedan adorar a Dios. Hasta los extranjeros llegar aquí, adorar a Dios, conocer a Dios, recibir su bondad y su perdón y misericordias. Entonces el rey David llama al profeta Natán, es un vidente de Dios. A él le expone todo lo que en su corazón piensa. Según el parecer del profeta Natán, todo estuvo muy bien, porque un rey no piensa en construir su propio palacio, sino una casa primero para Dios. El profeta Natán consulta a Jehová, luego se regresa una respuesta. Todo lo que en tu corazón está, tú puedes hacerlos. Luego, en una visión, Dios empieza a hablar con David. Es el texto que hoy yo he leído. Vamos a regresar, 2 de Samuel capítulo 7. Segundo de Samuel capítulo 7, versículo 12. Mejor desde el versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ya primero David manifestó su voluntad. Yo quiero hacer una casa para Dios. Luego Dios le contesta, David, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿A quiénes hijos del hombre yo dije que hiciera una casa para mí? Porque la tierra es mi estrado y el cielo es mi trono. ¿Quién puede hacer casa para mí? Yo soy Dios grande.
¿A quién yo dije que por qué tú no haces casa para mí? Pero me agradó tu corazón, pero David, en realidad yo haré una casa para ti. David dijo que él iba a hacer una casa para Dios, pero Dios como le contesta, yo haré una casa para ti. Vamos a ver el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Una pausa. Muchas personas desde este versículo empiezan a equivocarse, confundirse. A este hijo que Dios menciona es Salomón, así creen. Porque un hijo que va a nacer de ti hará una casa. Para mí, yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si este hijo fuera Salomón, ¿el reino de Salomón sigue existiendo? ¿El reino de Salomón continúa en la historia humana? ¿El templo que Salomón construyó sigue existiendo? Está totalmente destruidos. Casi toda parte destruidos. Parece que la profecía falla. Porque Dios dijo, de ti va a nacer un hijo de tu linaje. Yo le permitiré, él hará casa a mi nombre. Yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, el templo que el rey Salomón construyó, el reino de Salomón, su primer tiempo del reinado fue fiel con Dios, pero él se corrompió. Él mismo cayó en muchos pecados, en idolatría, en peores pecados. Entonces él no pudo ser un hijo tan fiel que su reino cayó finalmente. En la segunda generación, en la generación del hijo del Salomón, por el pecado de Salomón, Dios divide el reino. Que las 11 tribus son 12 tribus da un vecino del Salomón. Y Salomón queda con una sola tribu. Desde aquel tiempo hasta que el reino de Israel, en el tiempo de Jesús, hasta que termine el Antiguo Testamento, el reino de Israel siempre ha estado dividido por dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces el reino de Salomón no es eterno. Entonces este hijo, si fuera Salomón, la profecía falla. Entonces es necesario estudiar, investigar profundamente, entonces, ¿de quién Dios dijo? El templo que el rey Salomón construyó, con el tiempo, los reyes de Israel se corrompieron, mal dirigieron al pueblo de Israel. Ellos idolatraron a diferentes dioses de la tierra del Canaán, hasta el dios de Egipto y Babilonia, y violaron los mandamientos de Dios. El templo fue ensuciado. Dios se apartó del templo del rey Salomón. Trajo un poderoso rey sirio de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces el Dios mandó a Nabucodonosor, Dios llamó a Nabucodonosor, aunque fue un gran enemigo de Israel, mi siervo Nabucodonosor, muchas veces le dijo. Él mismo manda un siervo para destruir el templo contaminados.
Entonces el rey Nabucodonosor destruyó el templo. Hasta ahora existe que el tallado de Babilonia, en el museo, se ve que los antiguos soldados sirios llevaban en sus hombros el arca del pacto, el candelabros. Hasta la fecha de hoy en el museo pueden verlos. El templo totalmente destruido. Después de 70 años de esclavitud, y Dios permite que los hijos de Israel se regresen a Israel, cuando ellos se regresan, que un hijo, o sea, uno del hijo del rey David, descendiente Zorobabel, construye, otra vez construye el segundo templo. Pues aquel templo que se reconstruye fue llamado el templo del Zorobabel. Pero el templo de Zorobabel también con el tiempo se contamina. Los pecados de Israel se metieron dentro del templo, Dios se aparta de Dios. Se aparta del templo del Salomón. Zorobabel envía a los reyes griegos. El famoso rey, el gran rey Alejandro, llegó a Jerusalén. Pero el gran rey Alejandro siempre, antiguamente, aunque sean reyes, según concepto bíblico, gentiles, pero ¿qué pasan? Grandes líderes, ellos aplicaron una política muy prudente, amistosa, para poder absorber la cultura. ¿Qué pasa? Él no atacó al templo, pero después de él, los siguientes reyes de griegos contaminaron, ensuciaron el templo del Zorobabel. Templo estaban arruinados. Dios se apartó. Luego un rey, se llama el rey Herodes, mitad judío, él queriendo ganar la popularidad, porque no siendo de la tribu Judá, él no tiene el derecho para ser rey de Israel, queriendo ganar la popularidad del pueblo de Israel, él restaura el templo arruinado. Aquel templo fue llamado el templo del rey Herodes. Es el mismo templo de Dios en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Un día el Señor Jesucristo vio a sus discípulos. Estaban viendo el templo del rey Herodes, alabando, qué hermoso, maravilloso, y dijo: sobre una hilera de piedra, ni siquiera una piedra se quedará, esta casa totalmente será destruida. Y dijo: destruya el templo. En 3 días voy a levantarlos. Entonces este dicho del Señor Jesucristo fue bien polémico, causó mucho problema. ¿Cómo el templo que nuestros padres durante 46 años construyeron, destruirlo, en 3 días tú levantarías? Es un blasfemo. Hasta los mismos discípulos del Señor Jesucristo no entendieron la palabra del Señor Jesucristo hasta que les cayera el Espíritu Santo. Después de la muerte y resurrección del Cristo y su ascensión, cuando les cayó el Espíritu Santo, entendieron. Aquel templo que Jesús dijo que destruyera, en 3 días levantaría, se refirió a su propio cuerpo. Para Jesucristo, el verdadero templo en el tiempo del Señor Jesucristo no ha sido el templo del rey Herodes, sino el mismo fue el templo, porque en él habitaba Dios poderoso. Entonces, ¿qué significa destruir el templo? Entregarle a la muerte, matarlos. Entonces, en 3 días él lo va a levantar. O sea, su cadáver, su cuerpo que totalmente está muerto, lo va a resucitar. En 3 días voy a levantar el templo. Pues cuando Jesucristo se fue al templo de Jerusalén, ¿qué dijo? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones, dijo.
En el tiempo del Señor Jesucristo, el templo de Dios no era el templo hecho de manos humanas, ni de Salomón, tampoco de Zorobabel, ni siquiera de Herodes. Entonces Dios dejó los templos de Dios que los hijos de hombres habían construidos. Aunque trataban de protegerlo, conservar la santidad, pero aquella santidad siempre se rompía. La maldad y el pecado de los seres humanos que se metían dentro del tabernáculo. Cuando el pecado entra dentro del tabernáculo, aquel lugar no es santo. Por donde quiera que haya pecado, Dios no se habita, porque nuestro Dios no es un Dios que se agrada, se complace en maldad. Por donde quiera que toda la historia de la Biblia, por donde quiera que se manifieste algún pecado, Dios nunca bendijo, nunca estuvo con él o con ellos, porque es un Dios santo. Entonces, todos los templos, hechas manos humanas, aunque sea por la inspiración del Espíritu Santo, fueron contaminados y arruinados. Dios se apartó del templo hecho de manos humanas. Por eso finalmente en la tierra vino el otro hombre. La Biblia lo llama el posterior Adán, el último Adán. Porque el nombre Adán en hebreo significa hombre. La Biblia nos habla de dos hombres muy distintos. Los dos todos son de carne y sangre, pero son muy distintos. Depende a quién Adán te pertenece, tu destino penal cambias. El primer Adán, la Biblia llamó alma viviente. Era alma viviente, pero cuando él cayó en pecado, su espíritu murió en su pecado. De él, todos los hijos de él nacieron como pecadores destituidos de la gloria de Dios. Entonces el posterior Adán es el alma vivificante, dice. Es diferente que alma viviente, no solamente es un hombre que se puede comunicar con Dios, es el alma vivificante, que el espíritu que vivifica todos los espíritus muertos. Es el Señor Jesucristo. Para poder ser hombre, Él tuvo que prestar carne y sangre, el cuerpo de una persona, pero no debe heredar el pecado del hombre Adán. Pues por una virgen nació, Dios encarnado. Es el Señor Jesucristo. Entre dos Adán hay muchas similitudes. Solo de la manera contraria, o sea, al revés. Pero hay muchas similitudes. Por un hombre el pecado entró al mundo. Y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, dice, por un hombre todos los hijos de los hombres son destituidos de la gloria de Dios. De la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, por la justicia de un solo hombre, él obedece a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la santificación de seres humanos, pero los seres humanos por sí mismos nunca pueden santificarse. ¿Qué pasa? La voluntad del Padre es nuestra santificación. Para poder cumplir la voluntad de Dios, Él mismo nace en carne y sangre para pagar la paga del pecado del mundo, de esta manera santificar a los seres humanos. Por su muerte, Él santificó, justificó. La Biblia dice, hasta glorificó a todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo reciben esta gloria? Al momento de creer en Él, se recibe porque es el don, es la dádiva de Dios.
Entonces el Señor Jesucristo vino para restaurar el templo de Dios. Pero todos los templos que la historia humana habían existido fueron contaminados, fueron destruidos. De ti va a nacer un hijo, dijo nuestro Dios a David. Un día los escribas, los fariseos, son doctores de la ley del Antiguo Testamento, dijeron delante de Jesús, tú no puedes ser Mesías, porque tú eres de Nazaret. Según las profecías, el Mesías tiene que ser de la tribu Judá, del pueblo del rey David, porque él será llamado el hijo de David. Son doctores que toda la vida dedicaron al estudio de las Biblias. Jesucristo con una sola palabra los aplasta. ¿Cómo les contesto? ¿Cómo el Mesías que sería el hijo de David? Porque el mismo David en un salmo de él dijo, el Salmo 131, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, tú serás mi sacerdote perpetuo eternal conforme al orden de Melquisedec. Con esas palabras, Jesús aplastó el grupo élite más inteligente de Israel. Con una sola palabra. Que el mismo rey David dijo en un salmo, mi Señor dijo a mi Señor. Que el rey David no solamente fue un rey, también él fue un profeta. Entonces, él con su espíritu de profeta pudo ver lo que iba a suceder después de miles de años, pero lo vio como si fuera del tiempo presente. Eso es lo que se puede realizar en el mundo de Dios, porque en el mundo de Dios el concepto de nuestro tiempo es inútil. El concepto de nuestro tiempo en nuestro mundo sí vale. El concepto de nuestro tiempo pasado, presente y futuro en el mundo de Dios, que no se vale porque el mundo de Dios es una dimensión eterna. Ante el concepto eternal, el concepto del pasado y presente y futuro no tiene ningún significado. Entonces, en el mundo eternal, donde el presente es eterno, nosotros solo podemos decirlos, pero realmente no podemos percatar qué significa eso. El presente eternal. No existe pasado ni presente, tampoco futuros. Solo eternidad. Cuando alguna persona, si pudiera pudiera entrar a aquella dimensión, en aquella dimensión nuestro pasado es presente, nuestro presente es pasado, nuestro presente es futuro, que nuestro futuro es el pasado. ¿Qué pasa cuando rey David, por el Espíritu de Dios, se conectó con aquel mundo? El Mesías ni siquiera vino, pero vio su muerte, su resurrección, su ascensión, que se sienta a la diestra de Dios, él ya cumplió todas sus obras. Mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, tú serás mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Por eso decirlo sobre el pecado pasado, presente, futuro, es muy tonto delante de Dios. Mi pecado pasado, mi pecado presente, mi pecado del futuro, solo entre nosotros ese concepto es aceptable. Pero ante la redención eterna que el Mesías obtuvo una sola vez, para siempre, esos tres conceptos del pecado pasado, presente, de futuros, todo se absorbe. Pues con una sola palabra entendemos, habiendo obtenido eterna redención, entró una sola vez para siempre al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Para todos los que realmente creen en el Señor Jesucristo, el tema del pecado terminó definitivamente
y perpetuamente. Amén. Por no poder creer su redención eterna, habla del pecado pasado, de presente y futuro. Habla tontería de verdad. Pero el rey David, cuando él estaba en la tierra, aún el Mesías no vino, ni existió, pero vio su muerte, su resurrección, su ascensión, hasta se sienta a la diestra de Dios. Lo que iba a suceder cuando el Mesías se asciende al cielo después de haber obtenido eterna redención y descansa porque él finalizó su obra. Lo que después de muchos años de David iba a suceder, él lo vio y describió como si fuera del presente. Eso fue la razón que el rey David, cuando cayó en un gran pecado, no ofreció una ofrenda de expiación conforme a la ordenanza levítica. Porque en el libro de Levítico capítulo 4 hay 3 casos de ofrendas de expiaciones. Hay un caso, en el caso que el rey, el jefe de la nación, cometiere algún pecado que debe hacer. Pero en Salmo 51, David no ofreció ninguna ofrenda. No ofreció ninguna ofrenda de expiación por su adulterio y por sus homicidios. Pero Jehová le perdonó. ¿Cuál fue la razón que él viola la ordenanza levítica? Porque él conoció una ofrenda, no es levítica, una ofrenda, mejor ofrenda eterna conforme al orden de Melquisedec, la eterna redención. Rey David perfectamente lo conoció y su pecado está perdonado. Amén. Con una sola palabra, el Señor Jesucristo aplasta al grupo más inteligente, el grupo élite de Israel. Hasta mismo David llamó a él, mi Señor. ¿Cómo el Mesías será llamado el Hijo de David? Entonces, aquel Hijo de David, San Mateo capítulo 1, este es el libro de genealogía del Señor Jesucristo, que el hijo de Abraham, el hijo de David, así inicia. El hijo de Abraham, ¿qué significa bíblicamente? Por tu descendencia todas las naciones serán bendecidas. Es un hijo que por él todas las naciones de la tierra serán salvadas. ¿Qué significa ser el hijo de David? En cuanto al hijo de David, las profecías son, él hará casa para Jehová. El que hace una casa, un templo verdadero, indestructible, levanta un reino indestructible. Entonces, él fue templo, pero actualmente él no es el templo del Espíritu Santo. Yo dije, repito decir a ustedes, entre dos Adán hay muchas similitudes. Por un solo pecado, muchas transgresiones entraron a todos los seres humanos. Por una sola obediencia, la justificación llega a todos los creyentes. De la misma manera, sobre el primer Adán Dios cayó en sueño, cuando el primer Adán no se encontró su pareja. Dios envió todos los animales. Adán, personalmente, que le gustaba algún animal, que quería tenerlo como mascota, pero ni un animal tomó por su pareja. Aunque nadie le explicó, Adán sintió una diferencia. La diferencia física no, la diferencia espiritual. Dios cayó un sueño sobre Adán cuando Adán estaba dormido profundamente, saca una costilla de él, hizo la mujer. Por eso la mujer, la parona. Según la etimología, la mujer significa la que salió del hombre. El significado de palabra mujer, la que salió del hombre. Hombre significa, según la etimología, es humano, persona. Entonces, la que salió del humano, salió de la persona, puede ser su pareja, porque de misma especie. Pues Adán cuando la vio, rápidamente desde muy de adentro de su corazón, sintió y que dijo, tú eres mi hueso de hueso, mi carne de carnes. Se juntó con ella.
De la misma manera, Dios cayó un profundo sueño sobre el último Adán, sueño de la muerte. Cuando Jesucristo murió, del mismo sitio de donde sacó una costilla, se abre otra vez con una punta de lanza romana, chorea el agua y la sangre. Aquel agua y sangre, después de la resurrección del Cristo, se convierte en una nueva criatura que nunca había pertenecido a la primera creación. Es una nueva criatura, la iglesia. Amén. Todos los que por él, creyendo en su sangre derramada, llegaron a ser fueron santificados, llegaron a ser llamados por Dios santos y justos. La reunión de ellos, la iglesia. Cuando Jesucristo resucitó, despertó del sueño, como igual al primer Adán, cuando vio una nueva criatura, es su iglesia. Se puso muy contento y llamó a la iglesia: si alguno está en Cristo Jesús, lo pasado a pasados, fue hecha nueva criaturas. ¿Qué pasa? En la primera del Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en vuestros cuerpos? Finalmente se transforma, se forma el verdadero significado del templo de Dios. De ti va a nacer un hijo, hará una casa para mí. Aquella casa nadie podrá destruir. Aquel templo no es hecha de mano humana, sino hecha de la sangre, del agua, del Mesías. Es la iglesia es una nueva criatura indestructible. Amén. Es su reino. Yo afirmaré su reino. Su reino será eterno. Es la iglesia. La iglesia nunca cae. La iglesia nunca puede terminar. La misma iglesia será levantada cuando el Señor Jesucristo venga la segunda vez. Su iglesia será levantada de esta tierra, ingresará a la vida eterna, transformadas. Entonces nosotros bien claramente podemos entender el concepto del templo de Dios. Por eso llamar a un local, llamar a un edificio, templo, en realidad es una ignorancia, extrema ignorancia. Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo de ignorancia en el nombre de ser muy prudentes, en realidad mucha ignorancia. Llama a muchos edificios de iglesia templo, dice. Yo solo para poder entenderme con los demás cristianos que creen que el edificio es templo, cuando me pregunta, ¿tu templo dónde queda? Contesto, junto a la avenida Cafetales 1650 del Tlalpan, pero con una sonrisa, porque en realidad es una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Mi templo, que nuestro templo, no es una estructura, sino es una asamblea, una reunión de los que han recibido la salvación. Cuando ellos se reúnen, es la iglesia. Entonces, la iglesia Buenas Nuevas, Ciudad de México, son ustedes, no es este edificio. Pero estamos viviendo en un siglo de mucha ignorancia. Llama al lugar templo. Es un mal dicho. El verdadero templo de Dios. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en vosotros, dijo, no en un edificio. Entonces la iglesia tiene un gran significado. Ustedes
Para ustedes, ¿qué es la iglesia? ¿Donde los domingos les ofrece un culto? No, es una reunión. La iglesia es un secreto de Dios, donde Dios habita. Por eso yo me siento muy agradecido con el Señor Jesucristo y con su siervo, con su iglesia, podemos decir verdadera, donde su espíritu realmente habita. Yo me siento muy agradecido. ¿Ustedes cómo reciben salvación? ¿Les apareció el Señor Jesucristo en el cielo, en una visión? El Señor Jesucristo, ¿cómo ministra? ¿Cómo ministras después de su ascensión? ¿Cómo ministra en la tierra? Ya no tiene un cuerpo corporal en esta tierra, porque su cuerpo fue levantado. En esta tierra no existe el cuerpo corporal del Cristo para realizar su voluntad, para ejecutar lo que Él quiere. No tiene un medio, no tiene un instrumento, porque su cuerpo fue levantado. Cuando Él llegó al cielo, nos envió el Espíritu Santo. A cada uno, el Espíritu Santo, Santo es donde el Espíritu Santo, que se recibe después de recibir el perdón del pecado en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de aquel Espíritu, formó su iglesia. Él llegó a ser la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo corporal del Señor Jesucristo en la tierra. Por eso cuando Cristo, después de su ascensión, quiere salvar a un pobre pecador, ¿cómo Él realiza su voluntad? Salvar a un hombre pecador. Mueve su iglesia, mueve su siervo. Por medio del siervo, primero evangelizando, tratar de formar la iglesia. Cuando se forma la iglesia, usa aquella iglesia como su cuerpo. Mi cabeza ahora quiere tomar, mi cabeza quiere dar un poco de agua a mi cuerpo. Tiene una voluntad, pero mi cerebro por sí mismo no se puede realizar su voluntad, porque es una voluntad, inteligencia nada más. Entonces, usa los miembros corporales que están conectados con el cerebro por medio de nervios. Ordena a diferentes músculos nervios hasta con el músculo nervio que controla mi antebrazo y brazo y muñeca y manos. Finalmente levanto mi taza y tomo. Podré decir, mi mano me dio de beber. En realidad, mi cabeza me dio de beber. Pero mi cabeza usó, utilizó los miembros del cuerpo. La iglesia que no considere es una reunión dominical, es una partecita de muchas riquezas de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso, cuando Cristo quiere salvar a unos miserables pecadores ante los ojos del Señor, usa su iglesia, mueve su iglesia. A su iglesia a través del Espíritu Santo, principalmente en el corazón del siervo, que fue levantado para apacentar al rebaño del Señor. Pone un su corazón y luego Él lo transmite a todos los hermanos. Y los hermanos a través del Espíritu Santo sienten, pueden tener un solo mismo ánimo. Vamos a hacer, aunque nos cuesta un poquito, vamos a invertir nuestros dineros para hacer un seminario, una campaña, un retiro, para convocar a muchas personas, llegar aquí, o nosotros mismos visitar a ellos, vamos a evangelizar. Entonces, en realidad, el Señor es quien salva, pero usa su iglesia, principalmente
su siervo y su iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, él mismo se le presentó y su cargo. Él decía, siervo de Jesucristo, pero en Colosenses, ¿cómo él se le presentó? Siervo de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo también quisiera presentarme de la misma manera. Yo soy siervo del Señor Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo, soy siervo de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Son una sola misma palabras. Entonces, ¿tú acaso viste al Señor Jesucristo? ¿Desde el cielo se descendió para salvarte? Otra vez, no, enviando un miembro de su iglesia. Por medio de él me anunció o me visitó. Por medio de él me hizo oír el evangelio. Porque él no tiene el cuerpo corporal, él es la cabeza. El que piensa, el que ministra, luego ordena a diferentes miembros de su cuerpo corporal en la tierra, es la iglesia. Por eso me siento muy agradecido. Por si acaso alguno de ustedes dirían, yo soy el siervo del Señor, pero no me importa el siervo de Dios ni la iglesia, eres una persona anti-Biblias. Anti-Biblia, muy egoísta, es un egocéntrico, lee la Biblia, pero solamente él acepta algunas partes que a él les convienen. La salud de su espíritu está enferma, es un cáncer, casi es equivalente a un cáncer. A pesar que es un cristiano salvo, no se puede usar para nada. Porque eres un egocéntrico. Me siento muy agradecido. El Señor me visitó. Primero se acordó de mí, me visitó, me salvó. Y luego me crió, me alimentó, me conserva a través de sus siervos, su iglesia, por pertenecer a la congregación del Señor Jesucristo, a su iglesia, tener los siervos de Dios que realmente nos transmiten el corazón puro de Dios. Me siento muy, muy privilegiado, muy bendecidos. Ustedes también valoren esta forma de ministerio del Señor Jesucristo. Ninguno por sí mismo nació. Ninguno por sí mismo nació, por sí mismo llegó a este lugar, por sí mismo existe, sino por Cristo, por su iglesia, por sus siervos, nosotros estamos en este lugar. Entonces, somos siervo del Señor Jesucristo, siervo de la iglesia del Señor Jesucristo, siervo de los siervos de Dios. Entonces, con un solo mismo ánimo, bajo un solo mismo propósito, servimos al evangelio. Me siento muy agradecido. Hoy hasta aquí compartimos.